La Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas era una catedral de cristal y acero, un monumento a la fugacidad. Sus icónicas vigas de sustentación, pintadas en un gradiente con los colores del arco iris, eran la única nota de calidez en un océano de minimalismo frío y funcional. El sonido ambiente era una sinfonía caótica, un tapiz tejido con el cliqueteo ansioso de tacones sobre suelos pulidos, el arrastre continuo de las ruedas de las maletas, anuncios políglotas que se solapaban en un eco fantasmagórico y el murmullo de miles de historias personales convergiendo y divergiendo a cada segundo. Para la mayoría era un no lugar, un pasaje impersonal entre el origen y el destino. Pero para Arturo Balbuena, en aquel instante, era el escenario de un colapso inminente, un purgatorio moderno donde su alma estaba siendo desnudada. Arturo permanecía estático, un pilar de desorden en medio del flujo ordenado de pasajeros. Su traje, una pieza de sastrería italiana que costaba más que el salario anual de muchos de los presentes, estaba arrugado, la solapa ligeramente torcida, un testimonio silencioso de la agitación que lo consumía. Su cabello, normalmente un casco plateado de autoridad impecable, tenía mechones rebeldes cayendo sobre su frente sudorosa. Era un hombre que había construido un imperio inmobiliario desde la nada, un titán cuya palabra era ley en salas de juntas y obras en construcción. Pero allí, bajo las luces frías de la terminal, no era un titán. Era solo un hombre de 60 años, con el rostro contraído en una máscara de pánico que no lograba disimular. A pocos metros, una familia reía mientras intentaba organizar su equipaje de mano, con el niño pequeño señalando maravillado los aviones en la pista. Arturo los observó con una mirada perdida, una punzada de algo que apenas reconoció como envidia. Ellos poseían una riqueza que él jamás había acumulado, la simplicidad de la conexión, la alegría sin pretensiones del momento. Su mundo, construido sobre cimientos de ambición y control, parecía de repente un frágil castillo de naipes, y el viento de la traición que acababa de soplar por teléfono había sacudido su estructura hasta los cimientos. Él era el arquitecto de su propio laberinto dorado, y por primera vez se sentía irremediablemente perdido en él. Sus ojos, habitualmente herramientas de intimidación penetrantes y calculadores, ahora vagaban desorientados, incapaces de enfocar. Reflejaban la cacofonía a su alrededor, pero no registraban nada. Eran las ventanas de una fortaleza asediada, revelando el caos y el miedo que reinaban en su interior. Con cada anuncio de embarque, una nueva ola de ansiedad lo recorría. Cada persona que pasaba, inmersa en su propio drama particular, la expectativa de un reencuentro, la tristeza de una despedida, era un recordatorio de su propia y abrumadora soledad. Él, que comandaba a miles, nunca se había sentido tan invisible, tan fundamentalmente solo en medio de la multitud. El teléfono en su mano, el mismo que le había entregado la noticia devastadora, parecía pesar una tonelada. La voz de su socio más antiguo, destilando las palabras de una traición monumental, todavía resonaba en su mente. No era solo el dinero, aunque la cantidad era astronómica. Era el colapso de la lealtad, la violación de un código que él en su arrogancia creía controlar. Siempre había sido el depredador, el tiburón en las aguas corporativas. La idea de ser la presa, de ser engañado, era una humillación tan profunda que su cerebro parecía incapaz de procesarla. La traición no solo amenazaba su imperio, desintegraba su identidad. Intentó dar un paso, quizás hacia un café, un baño, cualquier lugar donde pudiera esconderse, pero sus piernas parecían de plomo. El aire de la terminal, antes simplemente climatizado, ahora se sentía enrarecido, difícil de llevar a los pulmones que se comprimían en su pecho. Aflojó la corbata de seda, pero el gesto no le trajo alivio. La sensación de asfixia venía de dentro, una marea creciente de pánico que amenazaba con ahogarlo. Los colores vibrantes de las vigas del techo comenzaron a difuminarse, a danzar en su visión periférica, transformando la galardonada arquitectura en una jaula psicodélica. En su mente, imágenes de su vida pasaban en un flash desordenado. Reuniones tensas, contratos firmados, edificios erigiéndose contra el cielo. Pero ¿dónde estaban los rostros? ¿Dónde estaba el calor de un abrazo sincero, el recuerdo de una risa compartida con su hijo? Ahora un extraño distante. Había sacrificado todo en el altar del éxito, convencido de que el poder era un sustituto del afecto. Ahora, despojado de la ilusión de control, la verdad lo golpeaba con la fuerza de un golpe físico. Era un hombre pobre, un mendigo emocional vestido con un traje caro. La contradicción que lo definía nunca había sido tan flagrante. Por fuera, la personificación del poder, un nombre que abría puertas y silenciaba salas. Por dentro, un hombre aterrorizado por su
propia vulnerabilidad. Un gigante con pies de barro que finalmente comenzaban a ceder. La soledad, antes una compañera silenciosa y manejable en su lujoso ático, ahora era un monstruo que lo devoraba vivo, a la vista de todos, pero invisible para todos los ojos que pasaban a su lado sin una segunda mirada. Él era la prueba viviente de que se puede poseer el mundo y aún así no tener un solo puerto seguro. Un escalofrío gélido recorrió su espina dorsal. No el frío del aire acondicionado de la terminal, sino un hielo que venía de dentro, del epicentro de su alma, anunciando un derrumbe que ninguna de sus fortalezas de hormigón podría contener. Se miró las manos que habían firmado cheques de 9 cifras, y las vio temblar incontrolablemente. Eran las manos de un extraño, las manos de un hombre débil, y las odió. La vergüenza era una brasa ardiente en su rostro, la vergüenza de su propia debilidad expuesta en aquel escenario público e indiferente. El mundo comenzó a girar más rápido. El zumbido constante del aeropuerto se transformó en un rugido ensordecedor. El sonido de las turbinas de un avión despegando dentro de su propia cabeza. Sintió una necesidad desesperada de anclarse, de aferrarse a algo, a alguien. Pero todos a su alrededor eran espectros, figuras apresuradas en sus propios universos paralelos. La ironía era aplastante. El hombre que había construido rascacielos, que había cambiado el paisaje de ciudades enteras, no podía encontrar un solo punto de apoyo para evitar su propia caída. El pánico era ahora una fiera salvaje, rasgando sus defensas. Su corazón latía descontroladamente contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando la rendición de su mente. Abrió la boca para pedir ayuda, para gritar, pero no salió ningún sonido. Las palabras, sus herramientas más afiladas de mando y persuasión, lo habían abandonado. El lenguaje del poder, el español formal e incisivo que usaba para dominar, se evaporó, dejando tras de sí un vacío de terror, primordial que lo transportó a un tiempo y un lugar muy lejanos. Un velo cayó sobre su conciencia y la terminal de Madrid desapareció. En su lugar surgieron las colinas verdes y húmedas del País Vasco, los paisajes de una infancia que había encerrado en una caja fuerte polvorienta de su memoria. El olor a hierba mojada, el sonido de la campana de la iglesia del pueblo, eran sensaciones que no había experimentado en 50 años. Y con ellas vino una lengua, la lengua de su madre, la lengua que hablaba antes de aprender a conquistar el mundo, el euskera, la lengua de sus primeros miedos y de sus primeros consuelos. Dio un paso tambaleante hacia adelante, su cuerpo finalmente cediendo a la convulsión interna. Su rostro, antes pálido por el pánico, ahora estaba rojo por el esfuerzo y la confusión. Levantó una mano temblorosa, ya no la mano de un magnate, sino la de un niño perdido, y de su boca salieron los primeros sonidos guturales e incomprensibles. Eran fragmentos de una voz, lengua antigua, una petición de auxilio que nadie en aquel templo de la modernidad sería capaz de entender. El gigante había caído, y su caída apenas comenzaba. El sonido atrajo las primeras miradas. Un guardia de seguridad con el rostro aburrido se acercó con cautela, la mano cerca de la porra. La gente comenzó a formar un pequeño círculo alrededor de Arturo. Sus rostros una mezcla de curiosidad, miedo y desprecio. Para ellos no era un hombre en crisis existencial. Era un problema. Un borracho quizás. Un loco. La humillación final de Arturo Balbuena era esa. En el momento de su mayor necesidad sería juzgado no por su dolor, sino por la inconveniencia que causaba. Y en medio de aquella confusión creciente, de aquel drama humano que comenzaba a desarrollarse, la verdadera historia estaba a punto de comenzar. Pues a pocos metros de allí, invisible para la mayoría, un par de ojos tranquilos y atentos observaban la escena, no con juicio, sino con una profunda y rara comprensión del lenguaje universal del sufrimiento. El socorro de Arturo no vendría de una ambulancia ni de un equipo de seguridad, sino de la fuente más improbable que él jamás podría haber imaginado. Antes de continuar con esta intensa historia, ¿qué tal si te unes a nuestra comunidad? Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle del viaje de Arturo y comenta desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde vienen nuestros contadores de historias. Ahora, volvamos al caos del aeropuerto de Madrid. El guardia de seguridad, un hombre robusto llamado Javier, cuyo trabajo consistía en lidiar con equipajes perdidos y pasajeros irritados, se acercó a Arturo con una cautela entrenada que rozaba el aburrimiento. Para él, Arturo era solo otra anomalía en su turno, una desviación del flujo normal que necesitaba ser contenida. «Señor, por favor, cálmese», dijo en un español firme e impersonal, con la mano apoyada en su cinturón de herramientas, un sutil gesto de autoridad. Las palabras, sin embargo, eran como agua sobre una piedra para Arturo. Las oía como un zumbido distante.
una frecuencia irrelevante en medio del ruido ensordecedor de su pánico. Solo balbuceaba más alto, los sonidos en euskera sonando aún más desesperados y ajenos. La falta de una respuesta coherente hizo que Javier frunciera el ceño. Intercambió una mirada con su colega, que ya estaba usando la radio. Tenemos un código. Posible pasajero intoxicado en la puerta C45. Solicito apoyo médico. La palabra intoxicado resonó en el aire, y el pequeño círculo de espectadores asintió con la cabeza. El diagnóstico rápido y fácil absolviéndolos de cualquier responsabilidad o empatía. Veían un traje caro y un comportamiento errático, y llegaban a la conclusión más simple y despectiva. La verdad, infinitamente más compleja y dolorosa, de que estaban presenciando el desmoronamiento del alma de un hombre, era una idea demasiado incómoda para ser considerada. En pocos minutos llegaron 2 paramédicos, moviéndose con la eficiencia apresurada de quienes están acostumbrados a las emergencias. Apartaron a Javier con un gesto de cabeza y se arrodillaron junto a Arturo. «Señor, ¿puede oírme? ¿Cuál es su nombre?», preguntó la paramédica, su voz tranquila pero clínica. Verificaron sus pupilas con una pequeña linterna, un gesto que solo aumentó la desorientación y el miedo de Arturo. Intentó apartar la luz, sus manos temblorosas golpeando el aire. Las palabras que intentaba formar eran de súplica, de explicación, pero para los oídos de los profesionales sonaban como la resistencia de un hombre bajo la influencia del alcohol o narcóticos. La frustración de Arturo alcanzó un pico febril. Él, que podía comprar y vender hospitales enteros, era tratado como un indigente problemático. La impotencia era un veneno que se extendía por sus venas, paralizando su voluntad. Miraba los rostros de los paramédicos, de los guardias, de los curiosos, y veía un muro de incomprensión. Eran como figuras de cera, realizando movimientos programados pero desprovistos de cualquier calidez humana. Su mente gritaba pidiendo auxilio, pero su boca lo traicionaba, emitiendo solo los sonidos de una lengua muerta para todos en aquel ambiente. La humillación era total, una desnudez pública de su fragilidad más profunda. Mientras tanto, al otro lado de la pequeña multitud, Leo empujaba su carrito de limpieza con una gracia silenciosa. Se movía por la periferia de la escena, una figura casi invisible con su sencillo uniforme azul. Pero a diferencia de los otros, Leo no solo estaba viendo, estaba observando y, más importante, estaba escuchando. Sus ojos, que cargaban la sabiduría melancólica de quien ha visto un mundo derrumbarse, no se fijaron en el traje de Arturo ni en su rostro enrojecido. Se fijaron en la cadencia de su habla, en el ritmo de su angustia. Era un lingüista por naturaleza y por formación, y su cerebro instintivamente comenzó a analizar. Leo había perdido su carrera, su casa y parte de su familia en la guerra, pero nunca perdió su esencia. El exilio en España lo había forzado a aceptar un trabajo que muchos considerarían humilde, pero nunca se sintió menospreciado por ello. Para Leo, limpiar el suelo del aeropuerto era una forma de traer una pequeña medida de orden al caos, una metáfora de su propia vida, y le daba un punto de observación privilegiado del gran teatro de la humanidad. Veía la alegría de los reencuentros, el dolor de las despedidas y, ahora, el pánico en bruto de un hombre rico que se había descubierto tan vulnerable como cualquier otro. Los sonidos que Arturo emitía no eran para Leo un balbuceo sin sentido. Había una estructura allí, una repetición de fonemas, una musicalidad distinta que no encajaba en ninguna de las grandes familias lingüísticas que él dominaba. No era germánico, no era eslavo, no era latino en su forma pura. Era algo más antiguo, más aislado. Una chispa de curiosidad académica se encendió en medio de su empatía, una combinación que definía su carácter. Mientras los paramédicos intentaban con el inglés, «Sir, are you okay? Can you understand me?», recibiendo solo más frustración como respuesta, Leo se acercaba lentamente, su cerebro trabajando como un decodificador. El círculo de espectadores se hacía más grande. Sacaron los teléfonos móviles, pequeñas pantallas brillando mientras grababan el colapso de Arturo. Los susurros se extendían como un virus. «Mira eso, un rico que no aguanta la sal, bebida. Debe haber perdido dinero en la bolsa, pobrecito. Qué vergüenza montar una escena así en público». Cada comentario era un pequeño cuchillo, clavándose en la conciencia fragmentada de Arturo. Él, que siempre había controlado la narrativa, que pagaba asesores de prensa para esculpir su imagen pública, era ahora el protagonista indefenso de un video viral humillante. El miedo a la traición en los negocios fue reemplazado por un terror mucho más visceral, el de la aniquilación social. Javier, el guardia, intentaba dispersar a los curiosos con gestos cansados. «Vamos, circulen, no hay nada que ver aquí». Pero sí lo había.
estaba el espectáculo universal de la caída de un hombre poderoso, una escena que atraía y repelía en igual medida. En sus rostros una mezcla de lástima y un placer mal disimulado, el schadenfreude que florece al presenciar la desgracia de quien parece intocable. Arturo sentía esas miradas sobre él, juzgándolo, condenándolo, y se encogía dentro de su traje, caro como si quisiera desaparecer. Su vasta fortuna no podía comprarle una sola mirada de compasión. Leo, sin embargo, veía algo diferente. No veía a un hombre rico o pobre, poderoso o débil. Veía los mismos ojos aterrorizados que había visto en un sótano en Kiev mientras caían las bombas. Reconocía las señales universales de un ser humano llevado a su límite absoluto, un espíritu al borde de hacerse añicos. El dolor no tenía clase social, la angustia no tenía nacionalidad. Era un lenguaje que él había entendido de la manera más brutal, y esa comprensión lo impulsaba a actuar, a cruzar la línea invisible que separaba su mundo del mundo de Arturo. La decisión se formó en su corazón antes incluso de que su mente pudiera calcular los riesgos. Podrían regañarlo, quizás incluso despedirlo por interferir. Era un limpiador, un nadie en la jerarquía de aquel lugar, pero la inacción parecía una traición a sí mismo, a su propia humanidad. Con un movimiento deliberado, apoyó su carrito de limpieza en un pilar, un acto simbólico de abandonar su puesto y su anonimato. Respiró hondo, el aire cargado con el olor a desinfectante y el perfume caro de pasajeros apresurados, y dio el primer paso hacia el centro del pequeño huracán. «Oiga usted, atrás», ladró Javier, el guardia, al ver acercarse el uniforme azul. «El equipo médico se está encargando de esto». Pero Leo no se detuvo. Sus ojos no estaban en Javier, sino fijos en Arturo. Se movía con una calma que contrastaba violentamente con la tensión de la escena. No era el acercamiento de un intruso, sino de alguien con un propósito. Su lenguaje corporal era sumiso, pero su mirada era de una intensidad enfocada. Levantó las manos en un gesto universal de paz, como si se acercara a un animal asustado. Los paramédicos lo miraron con irritación. «Ciudadano, por favor, déjenos espacio para trabajar», dijo uno de ellos con voz cortante. Leo los ignoró, su atención totalmente consumida por el hombre en el suelo. Se agachó, no demasiado cerca para no asustar, pero lo suficientemente cerca para que su voz pudiera ser escuchada por encima del tumulto. Continuó escuchando los sonidos que Arturo producía y entonces, en medio de la cacofonía de su memoria, una pieza encajó. Un documental visto en una noche solitaria en su pequeño apartamento alquilado. Las lenguas de España, el misterio del euskera, una lengua sin parientes conocidos. Era una apuesta absurda, una posibilidad entre 1.000.000. Basar su acción en un fragmento de un documental visto por casualidad. Pero la intuición de un lingüista es una herramienta poderosa. Los sonidos que Arturo hacía, el TX, la K gutural, la melodía de las frases, correspondían a lo que él recordaba. En su mente ensayó la frase. Un saludo simple, una oferta de ayuda. Era todo lo que tenía. Un riesgo tremendo, movido por un impulso de pura empatía. Miró a los ojos salvajes de Arturo y sintió que tenía que intentarlo. Entonces, en medio de las órdenes en español e inglés surgió una nueva melodía, suave pero clara. La voz de Leo cortó la confusión con una precisión quirúrgica. «Egun on jauna», dijo, las palabras sonando extrañas y antiguas en aquel ambiente ultramoderno. «Lagunza behar duzu?» «Buenos días, señor. ¿Necesita ayuda?» Por un instante el tiempo pareció congelarse. El guardia se detuvo a medio gesto de apartarlo. Los paramédicos miraron a Leo con la boca ligeramente abierta, la confusión estampada en sus rostros. ¿Qué era aquello? ¿Otro? ¿Loco? Pero la reacción de Arturo fue instantánea y sísmica. El balbuceo desesperado cesó abruptamente. Su cabeza, que se movía erráticamente, se giró bruscamente en dirección al sonido. Sus ojos, antes perdidos en una niebla de pánico, encontraron los de Leo, y por primera vez en largos y tortuosos minutos enfocaron. La ferocidad en ellos dio paso a un shock absoluto, una incredulidad tan profunda que parecía dolorosa. Alguien lo había entendido. Alguien había hablado su lengua secreta, la lengua de su alma. La máscara de terror en el rostro de Arturo comenzó a romperse. Las facciones tensas se relajaron. El enrojecimiento comenzó a disminuir. Sus labios temblaron, ya no con sonidos incomprensibles, sino con la emoción abrumadora del alivio. Era como si Leo le hubiera lanzado una cuerda en medio de un océano tempestuoso. La conexión fue inmediata, visceral, trascendiendo todas las barreras de clase, estatus y apariencia. En ese momento no eran un magnate y un limpiador. Eran dos seres humanos, uno perdido y otro que acababa de mostrarle el camino de vuelta.
Lágrimas brotaron de los ojos de Arturo. No eran lágrimas de pánico, sino de una gratitud tan abrumadora que le robaban el aliento. Eran el diluvio que rompía la presa de décadas de soledad y control. Con un movimiento que sorprendió a todos, extendió la mano temblorosa y agarró el brazo de Leo, no con fuerza, sino con la necesidad desesperada de un náufrago aferrándose a una tabla de salvación. El contacto era un contrato silencioso, una admisión de vulnerabilidad y una petición de ayuda que finalmente había sido comprendida. El mundo a su alrededor desapareció. Los susurros de la multitud, las órdenes de los guardias, todo se disolvió en un zumbido sin importancia. El único punto de realidad para Arturo era el rostro tranquilo de Leo y el sonido de aquellas palabras en euskera que resonaban en su alma como un cántico de salvación. Se aferró al brazo del joven limpiador como si su vida dependiera de ello. Y en ese momento quizás sí dependía. La barrera había sido rota, no por médicos o autoridades, sino por la inteligencia y la compasión de un refugiado que llevaba el mundo en sus ojos. El guardia Javier miró al paramédico, quien le devolvió la mirada, ambos con la misma expresión de puro asombro. La situación había cambiado de una manera que no podían comprender. El hombre problemático e intoxicado estaba ahora en silencio, llorando suavemente, aferrado al brazo del Islington City, empleado de limpieza como si fuera un pariente perdido hace mucho tiempo. El poder en la escena se había desplazado de forma invisible, de los uniformes y la autoridad oficial a la quietud y la empatía de un solo hombre. Leo no retrocedió, soportó el peso del agarre de Arturo, su expresión permaneciendo tranquila y solidaria. Le dio un leve asentimiento de cabeza al hombre mayor, un gesto que decía: «Estoy aquí, ya no estás solo». La simplicidad del gesto tenía una fuerza monumental. No ofreció un diagnóstico o un procedimiento, ofreció comprensión. Y para Arturo Balbuena, en ese momento, la comprensión era el único remedio que podía comenzar a sanar la herida abierta en su alma. La multitud, sintiendo que el clímax del drama había cambiado a algo que no entendían, comenzó a sentirse incómoda. El espectáculo de un hombre en colapso era una cosa, pero la intimidad cruda de aquel momento de conexión era otra. Era algo privado, profundo. Lentamente los teléfonos fueron bajados. Los chinotes, susurros murieron. Había un silencio sobrecogedor flotando sobre la escena, una quietud que era más ruidosa que todo el caos anterior. Arturo, todavía sujetando el brazo de Leo, intentó hablar de nuevo. Esta vez salió una sola palabra, un susurro ronco y ahogado por las lágrimas, pero perfectamente claro para Leo. «Eskerrik asko», dijo. «Gracias». Era la palabra más simple y en ese momento la más significativa que había pronunciado en toda su vida. Era el comienzo de una deuda que sabía que ningún dinero en el mundo podría pagar. Los paramédicos, ahora completamente marginados, permanecieron de pie, sin saber cómo proceder. Su protocolo no tenía un manual para aquello, para una intervención basada en la lingüística y la empatía. Fueron entrenados para tratar cuerpos, no almas. Y el alma de Arturo Balbuena acababa de ser tocada y rescatada por un limpiador ucraniano que hablaba una lengua que ellos ni siquiera sabían que existía. La ironía de la situación flotaba pesadamente en el aire climatizado de la terminal. Leo miró a los paramédicos y dijo, en un español perfecto y tranquilo: «Está sufriendo un ataque de pánico severo. Solo puede comunicarse en su lengua materna, el euskera. Puedo traducir». La claridad y la autoridad en su voz eran tan inesperadas, viniendo de alguien en un uniforme de limpieza, que los dejó momentáneamente sin palabras. Había tomado el control de la situación no con fuerza o estatus, sino con conocimiento y compasión. La humillación de Arturo se transformó en algo nuevo, una admiración atónita. Este joven, este muchacho que normalmente ni siquiera notaría, que pasaría a su lado como parte del mobiliario del aeropuerto, poseía una llave que nadie más tenía, la llave de su cordura, de su salvación. El poder de su imperio parecía una broma de mal gusto en comparación con el poder contenido en la mente y el corazón de aquel joven. Continuó llorando, pero ahora eran lágrimas de una catarsis profunda. Cada lágrima lavaba un poco de la arrogancia, un poco de la soledad, un poco de la coraza que había construido a su alrededor durante 60 años. Estaba siendo deshecho y rehecho, allí mismo, en el suelo pulido de una terminal de aeropuerto, bajo la mirada de decenas de extraños, y todo por 2 frases en una lengua olvidada. La promesa grandiosa mencionada en el guión no fue dicha en voz alta, en un desafío burlón. Se forjó silenciosamente en el corazón de Arturo. No era una apuesta, sino un voto, una promesa a sí mismo de que si salía de aquel infierno, honraría al hombre que lo guió fuera de él. La deuda era inconmensurable, y él, un hombre de negocios, sabía que las deudas debían pagarse,
preferiblemente con intereses. El conflicto central estaba establecido. Ya no era Arturo contra una traición en los negocios. Era Arturo contra su antiguo yo. Era la arrogancia contra la humildad, el poder material contra el valor humano, la soledad contra la conexión. Y el catalizador para esta guerra interna era un joven, limpiador refugiado que veía más con sus ojos de lo que Arturo había visto jamás con todo su poder. Leo ayudó a Arturo a sentarse más cómodamente, todavía con la mano del hombre mayor en su brazo. Comenzó a hablarle en voz baja, en euskera, haciéndole preguntas simples, calmándolo, construyendo un puente de palabras sobre el abismo de su pánico. Para los espectadores era una conversación en un código secreto, un misterio desarrollándose ante ellos. El guardia Javier finalmente guardó la radio. La amenaza se había disipado, reemplazada por una quietud desconcertante. Miró a Leo con un nuevo respeto, una admiración renuente. En aquel pequeño universo que era el aeropuerto, las jerarquías se habían invertido. El limpiador era el hombre al mando, y el magnate era el hombre que necesitaba ayuda. El verdadero viaje de Arturo no era a un destino de negocios en un jet privado, sino a un territorio desconocido dentro de sí mismo. Y su guía inesperado era un joven que ya había viajado por infiernos similares y había emergido con su humanidad no solo intacta, sino fortalecida. El incidente había pasado. El verdadero conflicto, la larga y ardua batalla por el alma de Arturo Balbuena, apenas comenzaba. La acción a partir de ese momento se convirtió en un ballet delicado y tenso, coreografiado por la intuición de Leo. Con la mano de Arturo todavía firmemente sujeta a su brazo, Leo asumió una postura de mando sereno. Miró a los paramédicos, que parecían estatuas confusas, y dijo en Millen Pesiens, un español claro y respetuoso: necesita espacio. La proximidad de extraños está empeorando el pánico. Por favor, denos un metro. Su voz no contenía arrogancia, solo la certeza tranquila de quien sabe lo que está haciendo. Sorprendentemente, los profesionales de la salud, quizás por pura conmoción, retrocedieron un paso, creando un pequeño santuario de calma en medio del caos de la terminal. Entonces Leo volvió su atención total a Arturo. Se arrodilló para estar a su mismo nivel, un gesto que eliminaba cualquier vestigio de jerarquía. Su genialidad no se manifestó en una demostración de conocimiento ostentoso, sino en una profunda simplicidad. Comenzó a tejer una red de seguridad con las palabras más básicas del euskera. Nirekin Saude, susurró. Estás conmigo. Luego, preguntas suaves destinadas a anclar la mente fragmentada de Arturo en la realidad física. Lurra sentitzen duzu oinen azpian, ¿sientes el suelo bajo tus pies? Nire ahotza entzuten duzu, ¿oyes mi voz? Arturo, cuyos ojos habían sido espejos del terror, comenzó a parpadear lentamente. Asintió, un movimiento casi imperceptible. Una única lágrima rodó por su mejilla y goteó sobre el suelo de mármol. Con cada pregunta de Leo, una pequeña pieza de la realidad de Arturo volvía a encajar en su lugar. No era una cura, sino una tregua, un alto el fuego en la guerra que sucedía dentro de su cabeza. Leo no solo estaba traduciendo, estaba practicando una forma de primeros auxilios psicológicos, usando el ISOC, lenguaje como un bisturí para remover cuidadosamente las capas del pánico. La escena era surrealista. Un magnate inmobiliario, uno de los hombres más poderosos de España, siendo guiado gentilmente de vuelta a la cordura por un limpiador refugiado, en una lengua que sonaba como un eco de tiempos inmemoriales. Javier, el guardia, observaba con la boca entreabierta, el escepticismo inicial dando paso a una fascinación renuente. Lo había visto todo en ese aeropuerto: peleas, emergencias médicas, dramas familiares, pero nunca algo así. Era como presenciar un exorcismo silencioso, donde los demonios eran el miedo y la soledad. El proceso era lento, meticuloso. Leo le pedía a Arturo que describiera el color de su propio zapato, que sintiera la textura de la tela de su pantalón. Pequeñas tareas, todas narradas en euskera, todas diseñadas para forzar al cerebro de Arturo a concentrarse en el presente tangible, en lugar de girar en el vórtice de la ansiedad. Era una técnica poco ortodoxa, nacida no de un manual, sino de la profunda comprensión de Leo sobre cómo el lenguaje y la percepción están interconectados. Estaba en la práctica reconstruyendo el mundo de Arturo, una palabra a la vez. Mientras la calma comenzaba a instalarse en el epicentro de la crisis, la inquietud crecía en la periferia. El paramédico mayor, un hombre llamado Miguel, acostumbrado a seguir protocolos rígidos, cuchicheaba con su compañero. No podemos permitir esto. ¿Quién es él? No sabemos nada de él. ¿Y si está explotando al hombre? Su preocupación era profesional, pero también nacía de la frustración de ver su autoridad vuelta irrelevante. El procedimiento estándar, sedar y transportar,
había sido interrumpido por una variable que no constaba en ninguno de sus manuales de entrenamiento. Javier se unió a la conversación. «Ha calmado al hombre», admitió el guardia. «Pero tienen razón. Es irregular. Mi supervisora está en camino. Querrá un informe completo». La burocracia con sus engranajes, lentos e inflexibles, comenzaba a girar. El foco de ellos se alejaba del bienestar de Arturo y se volvía hacia las reglas, hacia la cadena de mando, hacia la cobertura de sus propias responsabilidades. Veían un riesgo, una anomalía que necesitaba ser documentada y controlada. No veían el milagro de la conexión humana que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Los pocos curiosos que aún permanecían observaban con una desconfianza creciente. La admiración inicial por la extrañeza de la escena dio paso a teorías de conspiración susurradas. ¿Será que se conocen? ¿Es algún tipo de estafa? La mente humana, incómoda con lo que no puede categorizar, busca las explicaciones más cínicas. La posibilidad de un acto de pura e inteligente bondad era para muchos más difícil de creer que la de un elaborado plan. El desdén era un veneno sutil en el aire, y Leo, aunque enfocado en Arturo, lo sentía en su espalda. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. La ventana de confianza que había abierto podría cerrarse en cualquier momento por la intervención de las autoridades. Necesitaba solidificar la calma de Arturo, hacerla lo suficientemente robusta para soportar el siguiente paso, fuera cual fuese. Por eso profundizó su estrategia. Se arriesgó con una pregunta más personal, aún en euskera. «Zure herrikoa naiz gogoratzen». ¿Recuerdas tu pueblo? La palabra herrikoa, pueblo, aldea, estaba cargada de un significado profundo en la cultura vasca, evocando un sentido de pertenencia y raíces. La pregunta golpeó a Arturo como una ola de calor. Sus ojos, que comenzaban a aclararse, se nublaron de nuevo, pero esta vez con nostalgia. Un recuerdo afloró, nítido y doloroso. Gernika, susurró, el nombre de la ciudad mártir, un lugar cercano a donde vivía su familia. La mención del nombre trajo consigo un universo de imágenes. El olor del pan horneándose en el horno de su abuela, el tacto áspero de la mano de su padre, el sonido de las ovejas en el campo, eran recuerdos que había enterrado bajo capas de ambición y éxito. Leo, percatándose del cambio, se aferró a esa nueva apertura. Su mente de lingüista e historiador aficionado entró en acción. Comenzó a hablar sobre el árbol de Gernika, el símbolo de las libertades vascas. No estaba leyendo un guión. Estaba recurriendo a su vasto depósito de conocimiento, adquirido en horas de lectura solitaria, su única compañía en el exilio. Describió las hojas del árbol, la fuerza de sus raíces, transformando el Itzesopaís, símbolo político, en una metáfora personal para la resiliencia de Arturo. «Zure sustraiak sendoak dira», dijo. «Tus raíces son fuertes». Arturo comenzó a respirar más hondo, el ritmo de su pecho alineándose con la cadencia suave de la voz de Leo. Cerró los ojos, ya no con terror, sino en una especie de meditación guiada. Ya no estaba en el suelo frío de un aeropuerto. Estaba bajo la sombra de aquel árbol ancestral, reconectándose con una parte de sí mismo que creía muerta hacía mucho tiempo. La genialidad de Leo residía en entender que para sanar al hombre, primero era necesario encontrar al niño perdido dentro de él. El proceso era hipnótico de observar. La tensión en el cuerpo de Arturo se disipaba visiblemente, sus hombros relajándose, sus manos dejando de temblar. Parecía haber envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo. Envejecido por el dolor del recuerdo redescubierto, rejuvenecido por el alivio de finalmente confrontarlo. Leo había creado un capullo de lenguaje a su alrededor, un refugio seguro contra el mundo exterior y contra sus propios demonios. Pero el mundo exterior no esperaría para siempre. Miguel, el paramédico, tomó una decisión. El protocolo era claro. Un paciente en estado de agitación aguda necesitaba ser estabilizado para su transporte. El enfoque no convencional del limpiador era fascinante, pero para él, peligrosamente amateur. Se acercó de nuevo, esta vez con una jeringa en la mano, conteniendo una dosis baja de diazepam. «Esto es solo para ayudarlo». «A relajarse», dijo en español, más para justificar su acción ante los demás que para informar a Arturo. Leo vio el brillo de la aguja y se le heló la sangre. «No, por favor, espere», dijo, la urgencia en su voz española contrastando con la calma que usaba en euskera. «No es necesario, se está calmando». Pero Miguel era un hombre de ciencia y procedimiento, no de intuición lingüística. «Apártese, muchacho, sabemos lo que hacemos». Creía estar haciendo lo correcto, siguiendo su entrenamiento para evitar un posible colapso cardiovascular en el paciente. Su intención era buena, pero su acción sería desastrosa.
En el momento en que Arturo abrió los ojos y vio la aguja acercándose, algo se rompió. El capullo de seguridad que Leo había construido fue perforado. La visión de la jeringa activó un gatillo mucho más profundo y antiguo que la traición en los negocios. Un terror infantil, primario, irrumpió, superponiéndose a todas las palabras tranquilizadoras. Quizás el recuerdo de una vacuna dolorosa, de una enfermedad en la infancia, de un hospital aterrador. La causa exacta no importaba. El efecto fue catastrófico. Un grito gutural, animal, rasgó el aire. Arturo se revolvió hacia atrás, apartándose con una fuerza que nadie esperaría de un hombre de su edad. Sus ojos se abrieron de par en par con puro horror. La cordura recién conquistada completamente obliterada. El obstáculo había surgido más terrible que antes. Ya no estaba solo en pánico, estaba reviviendo un trauma. La conexión con Leo se rompió y la tensión en la terminal explotó, 10 veces mayor que antes. «Se lo advertí», le gritó Leo al paramédico, una mezcla de rabia y desesperación en su rostro. Javier y el otro guardia avanzaron de inmediato, sus cuerpos tensos, listos para contener a Arturo físicamente. La escena degeneró en caos. Arturo se encogía en el suelo, gritando palabras incomprensibles en euskera, mientras los guardias intentaban sujetar sus brazos. Miguel, el paramédico, retrocedió. La base teno, jeringa ahora pareciendo un arma, su rostro pálido por la conmoción y el arrepentimiento. Parecía que todo estaba perdido. El cuidadoso trabajo de Leo había sido deshecho en un segundo. Los escépticos ahora tenían su prueba. Aquel método extraño era solo un paliativo, y la realidad de la medicina y la fuerza había regresado. Arturo se estaba haciendo daño y los guardias corrían el riesgo de lastimarlo también al intentar contenerlo. El fracaso parecía inevitable y la responsabilidad recaería sobre el joven limpiador que se atrevió a intervenir. Pero fue en ese momento de caos absoluto que la verdadera inteligencia de Leo brilló, más fuerte que nunca. En lugar de entrar en pánico, su mente se volvió extraordinariamente clara. Sabía que las palabras suaves ya no funcionarían. El miedo de Arturo era demasiado alto para ser alcanzado con calma. Necesitaba un shock, un patrón diferente, algo que pudiera atravesar el muro de terror. Se puso de pie, llenó los pulmones y ladró una única palabra en euskera, con una autoridad que hizo que todos se congelaran, incluido Arturo. Gelditu, detente. La palabra resonó con la fuerza de un general en el campo de batalla, o más precisamente, de un padre severo pero amoroso. El tono no era de ira, sino de mando absoluto. Por un milisegundo, el cuerpo de Arturo dejó de debatirse. Sus ojos se enfocaron en Leo, el shock de la orden superando momentáneamente el terror del recuerdo. Leo había conquistado una fracción de segundo de su atención, y eso era todo lo que necesitaba. No le dio a Arturo tiempo para volver al pánico. Inmediatamente, cambió de táctica de una manera que nadie podría haber previsto. Su voz, antes autoritaria, se suavizó y comenzó a tararear. No era una canción, sino una canción de cuna vasca, una melodía simple y repetitiva llamada Loa Loa Chunchurum Verde, una canción que las abuelas cantaban a sus nietos en las aldeas de las montañas. Una melodía que había descubierto en un antiguo libro de Miotesimpo, folclore, leído en una noche de insomnio. Fue un acto de pura genialidad empática. No se dirigió al magnate en pánico ni al hombre traumatizado. Se dirigió al niño asustado dentro de Arturo, el niño que un día escuchó esa misma melodía en una cuna segura. La música era una llave que sorteaba todas las defensas, todas las capas de dolor y miedo, yendo directamente al centro emocional más primitivo. Era el lenguaje de la seguridad infantil, más poderoso que cualquier palabra de consuelo. El efecto fue inmediato y profundo. La tensión en el cuerpo de Arturo se deshizo como un nudo desatado. Sus brazos que luchaban contra los guardias quedaron flojos. Los gritos murieron en su garganta, reemplazados por un sollozo ahogado. Dejó de luchar y solo escuchó, el cuerpo temblando, pero ya no de terror. Era el temblor del alivio, de la rendición. La melodía simple lo envolvió como una manta cálida, sacándolo de la pesadilla. Leo continuó tarareando, acercándose lentamente, paso a paso, hasta que pudo arrodillarse de nuevo junto a Arturo. Le puso una mano suave en el hombro, y esta vez Arturo no se apartó. En cambio, se inclinó hacia el contacto, como una planta buscando el sol. La segunda ola de pánico, más peligrosa que la primera, había sido superada, no con fuerza ni sedantes, sino con una canción de cuna. El silencio que siguió fue denso, cargado de asombro. Los guardias retrocedieron mirándose las manos y luego a Leo, como si hubieran presenciado un acto de magia.
Miguel, el paramédico, dejó caer la jeringa de vuelta en su maletín con un suave clic, el sonido de una derrota profesional. Miró a Leo y en sus ojos ya no había irritación ni sospecha, sino una admiración atónita y quizás un poco de vergüenza. Arturo estaba exhausto, completamente agotado. Se sentó apoyado por Leo y bebió la botella de agua que el joven le ofreció. Sus ojos estaban claros ahora, y cuando miró a Leo había una nueva emoción en ellos, más allá de la gratitud. Había reverencia. Este joven no era solo un buen samaritano, era algo más, un guardián, un guía, un intérprete no solo de lenguas, sino de almas. La supervisora de Javier finalmente llegó, una mujer de aspecto severo con una radio en la mano, lista para leerles la cartilla a todos los involucrados, pero se detuvo abruptamente al ver la escena. El temido magnate sentado en el suelo, dócil como un niño, junto a un empleado de la limpieza que le hablaba en voz baja y suave. Los paramédicos y guardias de pie, en silencio como meros espectadores. El poder había sido completamente redefinido. La confianza entre Arturo y Leo estaba ahora cimentada, forjada en el fuego de dos crisis superadas. Arturo sabía con una certeza que trascendía la lógica que le debía su cordura, quizás su vida, a este extraño. Ya no le importaban los negocios, la traición, su imagen pública. Todo lo que importaba era la presencia tranquilizadora de aquel joven que lo veía, que lo entendía de una manera que nadie jamás lo había hecho. La tensión de la acción se había disipado, dando lugar a una quietud profunda y expectante. El desafío había sido enfrentado y vencido. Las miradas de desdén se transformaron en miradas de asombro. La narrativa del pasajero intoxicado se deshizo, reemplazada por una historia mucho más extraña y profunda. Y en el centro de todo estaba Leo, el héroe improbable, cuya única arma era su humanidad. El escenario estaba listo para el clímax, para la reacción de un mundo que acababa de ser puesto patas arriba. La última nota de la canción de Cuna Vasca flotó en el aire y luego se disolvió, dejando tras de sí un silencio tan denso y pesado que parecía tener una presencia física. El ruido omnipresente de la Terminal 4, las ruedas de las maletas, los anuncios, las conversaciones. Todo parecía haberse retirado a una distancia respetuosa, como si el propio aeropuerto estuviera conteniendo la respiración. El pequeño claro alrededor de Arturo y Leo se convirtió en el epicentro de un vacío sonoro. Un escenario donde el drama había alcanzado su clímax y ahora esperaba el desenlace. Todos los ojos estaban fijos en los dos hombres, uno sentado en el suelo y el otro arrodillado a su lado. La supervisora de seguridad, una mujer llamada Elena, que había llegado lista para imponer el orden, permaneció inmóvil. Su manual de procedimientos no contenía ningún capítulo para milagros silenciosos. Miró a sus subordinados, Javier y el otro guardia, y vio en sus rostros la misma expresión de admiración perpleja que sentía en sí misma. Ya no eran guardias lidiando con un problema, eran testigos. Su profesionalismo había sido reemplazado por una humanidad en crudo, despertada por la escena extraordinaria que acababan de presenciar. Miguel, el paramédico, lentamente guardó su equipo. Cada movimiento era deliberado, casi penitente. Miraba a Leo no como a un limpiador, sino como a un colega de una disciplina mucho más avanzada y sutil que la suya. Él había intentado tratar los síntomas con química, mientras que Leo había sanado la causa con compasión y cultura. La lección era humillante, pero también profundamente instructiva. En ese momento Miguel sintió que había aprendido más sobre el arte de sanar que en un año de entrenamiento de emergencia. Los pocos pasajeros que permanecieron ya no eran meros curiosos en busca de un espectáculo, se habían transformado en una congregación. Una mujer mayor, en camino a visitar a sus nietos, se secaba una lágrima con el dorso de la mano. Un joven estudiante con auriculares en el cuello había olvidado por completo la música que estaba escuchando, su rostro absorto en la quietud de la escena. Ya no susurraban, comprendían instintivamente que estaban en un espacio sagrado, que la barrera entre el drama privado y la experiencia pública se había disuelto. Con una gentileza que contrastaba con su imagen de poder, Leo ayudó a Arturo a ponerse de pie. El movimiento fue lento, cuidadoso. Arturo, un hombre que se enorgullecía de su robusta independencia, se apoyó en el hombro del joven sin dudarlo. Por un momento permanecieron de pie juntos, la imagen perfecta de una inversión de poder. El magnate, con su traje arrugado, parecía frágil y vulnerable, mientras que el limpiador, en su uniforme simple, emanaba una fuerza tranquila e inquebrantable. El valor no estaba en la ropa, sino en el carácter que la habitaba. Fue entonces cuando la verdadera reacción comenzó, no con un sonido, sino con una mirada. Arturo, ahora de Monetier en su sotesi, pie, soltó el hombro de Leo y dio un paso atrás.
Su mente, libre de la niebla del pánico, estaba terrible, dolorosamente clara. Era como despertar de una larga pesadilla y ver el mundo bajo una nueva luz. Una luz que lo revelaba todo, especialmente sus propias fallas. Se miró las manos, firmes ahora, y luego el rostro de Leo. Y realmente lo vio. Sus ojos, los ojos de un depredador de negocios, de un constructor de imperios, se abrieron de par en par. La boca se entreabrió ligeramente. No era una mirada de sorpresa, sino de revelación. No veía a un empleado de la limpieza. Veía el conocimiento en los ojos de Leo, la calma en su postura, la dignidad que ninguna humillación del exilio había logrado borrar. Vio a un hombre que, a pesar de no tener nada, poseía todo lo que importaba: sabiduría, empatía, fuerza interior. Y al ver la riqueza de Leo, Arturo se vio forzado a confrontar su propia y abyecta pobreza. Una oleada de vergüenza lo golpeó, tan poderosa como el ataque de pánico, pero de naturaleza diferente. Era la vergüenza de una vida entera de ceguera. ¿A cuántos Leos había ignorado en su vida? ¿A cuántas personas había descartado como invisibles, como parte del escenario, mientras ellas cargaban universos enteros de conocimiento y humanidad en su interior? Él, Arturo Balbuena, el visionario, era el verdadero ciego. La admiración que floreció en su pecho era abrumadora, una flor naciendo de las cenizas de su arrogancia. Intentó hablar, pero las palabras no acudían. ¿Qué? ¿Palabras serían suficientes? Gracias. Era una moneda demasiado pequeña para una deuda tan grande. Cualquier oferta de recompensa sería un insulto, un intento de ponerle precio a lo que no tiene precio. Estaba sin guión, sin sus frases de poder, sin su capacidad de controlar la narrativa. Estaba desnudo, desarmado y, por primera vez en su vida adulta, completamente sincero. Ignorando por completo la presencia de los paramédicos, de los guardias y de los espectadores, Arturo dio un paso adelante, cerrando el espacio que había abierto. Se detuvo directamente frente a Leo. El mundo entero se encogió hasta resumirse en la distancia entre los dos hombres, el magnate y el refugiado, el amo del universo y el maestro del alma. Y entonces Arturo Balbuena, un hombre que no pedía, solo ordenaba, hizo lo más difícil que jamás había hecho. Se rindió. Su voz, cuando finalmente salió, no era una orden, era un susurro ronco, pero que cortó el silencio como un trueno. Habló en español, para que todos pudieran oír, para que su confesión fuera pública. He construido edificios de 100 pisos, comenzó, la voz temblando por el peso de la emoción. He movido millones. Pensé que era un rey. Hizo una pausa tragando saliva, con los ojos fijos en los de Leo. El clímax no fue un grito, sino una declaración silenciosa de derrota y renacimiento. Pero estaba perdido. No aquí, en este aeropuerto. Perdido desde hace 30 años. Y usted, Arturo levantó una mano temblorosa y señaló el pecho de Nifón. Leo, usted, sin nada más que su voz, me ha mostrado el camino de regreso. La declaración flotó en el aire, una verdad tan pura e innegable que nadie se atrevió a respirar. Y entonces vino la frase que sellaría su transformación, la frase que lo liberaría de su propia prisión. Usted no me salvó del pánico, dijo Arturo, su voz ganando fuerza. Usted me ha salvado de mí mismo. La confesión fue un golpe al corazón de todos los que escucharon. Era la admisión final de un hombre que reconocía que su mayor enemigo no era un rival en los negocios o un mercado en caída, sino la fortaleza vacía que había construido dentro de su propio corazón. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. Leo escuchó la confesión con la misma gracia tranquila con la que había cantado la canción de cuna. No demostró triunfo ni sorpresa. Simplemente asintió, un gesto de aceptación que era en sí mismo un acto de perdón. Entendía que aquellas palabras no eran para él, no realmente, eran para Arturo. Eran el primer paso de Arturo en un nuevo camino. Y Leo era solo el testigo, el catalizador que había hecho posible ese primer paso. El silencio que siguió a la confesión de Arturo fue diferente. Ya no era tenso ni de asombro, era reverente. La supervisora Elena bajó la radio sintiendo que cualquier interferencia ahora sería una profanación. Comprendió que el incidente estaba resuelto, no de acuerdo con el protocolo, sino de acuerdo con una ley mucho más antigua e importante. Dio una señal discreta a su equipo y comenzaron a alejarse lentamente, dispersando a los últimos curiosos, dándoles a los dos hombres el espacio que se habían ganado. Arturo sintió que el peso de décadas se levantaba de sus hombros. La vergüenza pública que tanto temía había ocurrido, pero en lugar de destruirlo, lo había liberado. Al admitir su debilidad, encontró una fuerza que nunca supo que poseía. Miró a su alrededor.
a los rostros de los pocos que quedaban, y no vio juicio. Vio la misma humanidad que acababa de descubrir en sí mismo. Se volvió de nuevo hacia Leo, el arquitecto de su salvación. La cuestión de la recompensa todavía rondaba en su mente, pero ahora entendía que la verdadera recompensa no podía ser dinero. Sería un insulto. Sería intentar comprar un alma, y acababa de aprender que el alma de Leo era la cosa más valiosa en aquella terminal. La deuda exigía un pago de igual medida, un pago de propósito, de significado. Aún no sabía cómo. Lo haría. Pero la semilla de una idea comenzaba a brotar en su mente recién arada. Una idea que no involucraba cemento y acero, sino puentes y voces. Una idea que podría honrar la genialidad de aquel joven de una manera que el dinero jamás podría. Era un proyecto que construiría no para el lucro, sino para la redención. El acercamiento final fue silencioso. Arturo puso una mano firme en el hombro de Leo. No era el toque condescendiente de un hombre rico, sino el toque de un igual, de un camarada. Un gesto de respeto profundo e inquebrantable. El poder había encontrado su equilibrio. El rey depuesto estaba ahora ante su consejero más sabio. «Necesito saber su nombre», dijo Arturo. La frase era una petición, no una exigencia. El por favor estaba implícito en el tono de su voz, en la humildad de su mirada. La pregunta era el comienzo de un nuevo capítulo, la primera línea de un diálogo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Ya no estaba pidiendo la identificación de un empleado. Estaba pidiendo conocer al hombre que le había devuelto la vida. Leo miró a los ojos de Arturo, ojos que ya no escupían fuego de poder, sino que brillaban con una luz nueva y frágil de humildad. Vio la sinceridad allí, la transformación genuina. Con una pequeña y serena sonrisa, la primera que había mostrado durante todo el calvario, respondió en un español claro y suave. «Leo, mi nombre es Leo». La simplicidad del nombre contrastaba con la magnitud de lo que había hecho. Arturo repitió el nombre en voz baja, como si lo estuviera memorizando, grabándolo en su alma. «Leo», dijo de nuevo y asintió. Aquel nombre sería para el resto de su vida sinónimo de salvación, de esperanza, de una segunda oportunidad. La reacción al clímax estaba completa. La tormenta había pasado, el suelo estaba empapado de emoción, y en el terreno fértil de la humildad de Arturo, algo completamente nuevo estaba a punto de crecer. En los días que siguieron, el mundo de Arturo Balbuena intentó reafirmarse con toda su fuerza. Sus abogados, hombres pragmáticos que veían el mundo a través de cláusulas y pasivos, le aconsejaron hacer una donación generosa y anónima. «Es más limpio, Arturo. Evita complicaciones», le dijeron, imaginando a un oportunista listo para explotar la vulnerabilidad de un multimillonario. Su hijo, con quien tuvo una tensa conversación telefónica, se hizo eco de la misma desconfianza, una desconfianza que Arturo se dio cuenta dolorosamente que él mismo le había enseñado. El viejo mundo de Arturo, construido sobre el escepticismo y las transacciones, no tenía vocabulario para describir lo que había sucedido. Pero Arturo ya no estaba escuchando. Ignoró las voces de la cautela, pues por primera vez estaba siguiendo una brújula interna que no apuntaba al lucro, sino al propósito. Descartando a sus asistentes, él mismo hizo el trabajo de encontrar a Leo. Consiguió su horario de trabajo y al día siguiente se dirigió al aeropuerto, no a la terminal VIP, sino a la entrada de servicio. No llevaba un traje, sino una simple camisa de lino. Atravesó pasillos que olían a desinfectante y llegó a la modesta cafetería de los empleados, un lugar de mesas de formica y sillas de plástico, vibrante con las risas y conversaciones de personas en uniformes. Arturo se sentó en una mesa en la esquina, un pez exótico en un acuario común, y esperó. Observó a los empleados interactuando, los maleteros, el equipo de limpieza, los asistentes de mostrador, y ya no vio una fuerza laboral anónima, sino una comunidad, una red de vidas e historias. Cuando Leo entró, todavía con su uniforme de trabajo, y vio a Arturo esperando, se detuvo por un momento, la sorpresa en su rostro. Arturo simplemente señaló con la cabeza la silla frente a él, una invitación silenciosa. El encuentro ocurriría en territorio neutral, o mejor dicho, en territorio de Leo, una clara señal de que las viejas dinámicas de poder estaban muertas y enterradas. Cuando Leo se sentó, Arturo no perdió tiempo en formalidades. Miró directamente al joven y comenzó la negociación más importante de su vida. «Leo», dijo, la voz firme pero cargada de una humildad recién descubierta. «Mis abogados creen que debería darte dinero. Creen que tienes un precio». Hizo una pausa dejando que el peso de esas palabras flotara en el aire. «Están equivocados. Lo que me diste no se puede comprar, pero puede ser honrado». Se inclinó hacia adelante,
La intensidad en sus ojos era la de un converso predicando su nueva fe. Pasé 60 años construyendo edificios de hormigón y acero, confesó Arturo, pero me olvidé por completo de construir puentes entre las personas. Tenía un imperio de cosas, pero vivía en un desierto de conexiones. El ataque de pánico que tuve no fue por la traición en los negocios, fue por la revelación aterradora de lo vacío que estaba por dentro. Su confesión era cruda, desprovista de cualquier autocompasión. Era el análisis frío de una bancarrota espiritual. Miró a Leo, cuya expresión permanecía tranquila y atenta, un oyente perfecto. Y entonces, continuó Arturo, apareció usted. Con sus 5 idiomas y un corazón que vale más que todo mi patrimonio, usted no me lanzó una cuerda. Usted construyó un puente para sacarme de mi infierno personal. Por eso no quiero darle un empleo. Sería un descenso de categoría para usted y una salida fácil para mí. Quiero crear algo real. La energía en la voz de Arturo crecía. La energía de un hombre que había encontrado un nuevo propósito para su inmensa capacidad de construir. Quiero crear una fundación, declaró. Una fundación que construya los puentes que yo nunca construí, que ayude a refugiados como usted, que llegan a este país llenos de habilidades, conocimiento y talento, pero se ven forzados a barrer el suelo porque nadie entiende su verdadera lengua, su verdadero valor. La llamaremos Fundación Puente de las Lenguas. La visión estaba clara en su mente. Yo tengo el dinero, los contactos, la furia, para hacer que las cosas sucedan. Pero usted, Leo, usted tiene el alma. Quiero que usted sea el director, no mi empleado, mi socio. Leo permaneció en silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en Arturo. El ruido de la cafetería pareció desvanecerse. La oferta era mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. No era caridad, era restauración. Era la oportunidad de recuperar no solo su carrera, sino su propia identidad, de usar su don no solo para sobrevivir, sino para ayudar a cientos de otros a hacer lo mismo. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que dolía. Con la voz entrecortada, dio su respuesta. Sí, Arturo, lo haremos. La escena final se desarrolla 6 meses después en la ceremonia de inauguración de la Fundación Puente de las Lenguas. El espacio es moderno, luminoso y acogedor, lleno de rostros de todas partes del mundo. Leo está en el podio, ya no con un uniforme, limpieza, sino con un traje elegante que no esconde, sino que realza la dignidad que siempre poseyó. Habla ante la audiencia de refugiados, autoridades y periodistas, su voz resonando con confianza y pasión. Aprender un nuevo idioma es importante, dice, pero aprender el lenguaje universal de la empatía es transformador. Es el único lenguaje que puede traducir verdaderamente el valor de un alma humana. En la primera fila, Arturo observa, no como un patrón arrogante, sino como un discípulo, orgulloso. A su lado está su hijo, con quien ha estado reconstruyendo pacientemente su propio puente roto. Cuando Leo termina su discurso bajo un estruendoso aplauso, Arturo no se levanta para llevarse el mérito. Solo aplaude, con una sonrisa genuina de paz y satisfacción en su rostro. La sonrisa de un hombre que finalmente ha entendido que la mejor inversión no es en ladrillos y argamasa, sino en esperanza y potencial humano. La vida de ambos fue irrevocablemente alterada. Leo recuperó su propósito, su voz y su identidad, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que, como él, lo habían perdido todo menos a sí mismos. Y Arturo, el magnate que antes solo encontraba satisfacción en el dominio y la adquisición, descubrió la alegría incomparable de dar, de conectar y de ver el crecimiento florecer a partir de las semillas de su riqueza, ahora usada para un bien mayor. Encontró una nueva familia en la fundación y una razón para vivir que el dinero no podía comprar ni la traición podía robar. La transformación fue profunda y duradera. Vemos a Arturo años después en un parque, no cerrando un negocio con su teléfono, sino enseñándole a su nieto pequeño a decir sus primeras palabras en euskera. Se ríe, una risa libre y ligera que sus socios nunca oyeron. Ahora entiende que el verdadero legado no está en los edificios que rascan el cielo, sino en las vidas que ayudamos a levantar del suelo. Aprendió a hablar el lenguaje de la empatía y se volvió fluido en él. Arturo Balbuena aprendió aquel día, en el suelo frío de un aeropuerto, la lección más valiosa de su vida. Aprendió que la genialidad no viene con un diploma enmarcado o un cargo ejecutivo, y que a menudo se esconde a la vista de todos, vestida con un uniforme humilde. Descubrió que el verdadero valor de un ser humano no se mide por el saldo de su cuenta bancaria, sino por la fuerza inquebrantable de su carácter
y la luz brillante de su inteligencia emocional, capaz de iluminar los rincones más oscuros del alma de otro hombre. La historia de Arturo y Leo se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos de la Fundación Puente de las Lenguas, un recordatorio de que un solo momento de comprensión puede crear olas de cambio que viajan a través de generaciones. El puente que Leo construyó para sacar a Arturo del abismo del pánico se convirtió en el primero de muchos, una estructura sólida hecha no de acero, sino de dignidad, respeto y de la creencia inquebrantable en el potencial humano. ¿Alguna vez has presenciado un acto de bondad que cambió por completo el rumbo de una situación? Deja un like si crees que la empatía es el lenguaje más poderoso del mundo. Suscríbete para más historias que restauran la fe en la humanidad. Comenta: la empatía construye puentes. Si también crees que el mayor valor de una persona está en su corazón.